Saludos a esta área de discusión académica. Hoy discutiremos un asunto importante. La ausencia de una buena educación en la primera infancia restringe la perspectiva de nuestros hijos. Evitando que aumenten sus habilidades, incluiremos expertos en aprendizaje temprano, estrategias gubernamentales y derechos de los niños, que examinarán los obstáculos actuales y sugerir soluciones desde varias perspectivas. Comencemos a presentar a nuestros panelistas. El día de hoy nos acompaña Liliana Yaguana, especialista en educación infantil, Gabriela Merino, experta en políticas públicas y desarrollo social, Carolina Mina de la Cruz, psicóloga educativa, y Consuelo Áviles, defensora de los derechos de la infancia. Hablemos de la importancia de la educación preescolar. El aprendizaje de la primera infancia forma la base del crecimiento mental, emocional y social de los jóvenes. Según James Heckman, 2026, el Premio Nobel de Economía, invertir en niños pequeños produce las ventajas económicas y sociales a largo plazo más significativas. En diversas situaciones, este título de escolarización a menudo se considera suplementaria y no como una preocupación principal. Recordemos que la UNESCO de 2023 nos dice que una experiencia de aprendizaje temprana superior puede interrumpir el ciclo de pobreza y aislamiento social, ya que los niños que reciben una educación inicial de alta calidad tienden a sobresalir en fases posteriores y tienen más posibilidades. Eso es correcto, pero debemos cuestionar, ¿por qué tantos niños todavía quedan fuera? Hay varios obstáculos. Uno es el administrativo, son las coberturas insuficientes de regiones rurales y municipales menos pobladas. La segunda sería que son las legales, reglas antiguas que no aseguran servicios gratuitos y son necesarios. La tercera sería de la discriminación, denegación basada en el estado financiero, discapacidad física o mental o antecedentes culturales. El estudio de UNICEF de 2021 muestra que más de un tercio de los niños en América Latina se pierden programas de aprendizaje temprano, debido a las razones sociales, económicas y problemas sistémicos. El gobierno, a través de sus leyes, debe garantizar las posibilidades justas y de entrada genuina, no solo en teoría. Buenas tardes, mi nombre es Jenset Mina. Voy a hablar sobre las consecuencias de la falta de acceso a la educación de primera infancia. Como es bien conocido en el país, se han implementado diversas normativas y políticas educativas innovadoras para impulsar la atención y enseñanza exclusiva en la primera infancia, tales como la Ley Orgánica de Educación Intercultural, conocida por las siglas LOEI, los Centros Infantiles del Buen Vivir, conocido por las siglas CIBV, y otro sería el programa de Creciendo con nuestros hijos, que es conocido por las siglas CNH. Estas iniciativas buscan garantizar el acceso, permanencia y calidad pedagógica, respetando las diferencias culturales, sociales y personales de cada niño o niña, lo que me ha llegado a coincidir plenamente con los objetivos de inclusión e igualdad de oportunidades. Sin embargo, la aplicación de estas leyes en la práctica enfrentan muchos desafíos debido a las limitaciones presupuestarias y a las grandes brechas entre las zonas urbanas y rurales. Por otra parte, algunos expertos argumentan hacer cumplir las diferencias culturales podría reforzar la segregación. Teniendo en cuenta que, sin duda, el privar a los niños de una educación inicial tiene graves consecuencias a largo plazo. Los menores que no asisten a la educación infantil corren un gran riesgo de mayor rezago educativo, problemas de socialización y dificultades emocionales en el futuro, como indica la autora Marta Barra Blanco en el año 2015, en su estudio pionero. La estimulación en la primera infancia es fundamental para el desarrollo pleno del potencial de cada ser humano. Por ello, no garantizar la educación inicial de calidad es violentar los derechos fundamentales establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.
Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Avilés y concuerdo con lo que menciona Denise. Además, la educación es algo que debe ser analizado desde un enfoque de derechos. La educación inicial no es una cuota, es un derecho. Como señala Bobbio en 1991, los derechos solo son tales cuando pueden ser exigibles y cuando están garantizados por disposiciones o políticas públicas concretas. Por ello, es urgente que el Estado refuerce la inversión pública destinada a la educación inicial, asegurando que los recursos lleguen a los territorios históricamente excluidos. Es importante ampliar la cobertura educativa en comunidades rurales, urbano-marginales e indígenas, garantizando pertenencia cultural y lingüística. Asimismo, se deben eliminar las barreras económicas que impiden el acceso de los sectores más vulnerables, estableciendo mecanismos que aseguren la obligatoriedad y gratuidad de este nivel educativo, tal como lo establece el marco constitucional. Además, es fundamental fortalecer la formación de docentes especializados en atención integral a la primera infancia y crear entornos educativos inclusivos y seguros, donde cada niño y niña sea reconocido y atendido desde su diversidad. Muchas gracias por la intervención. Aquí acabo de visualizar un punto muy polémico. ¿Ustedes creen que en nuestro país el Estado está cumpliendo con tal responsabilidad? Mm, Esa pregunta es un poco compleja. A ver, desde mi punto de vista y basado en mi experiencia, es que no, el Estado no está cumpliendo. Hay avances normativos, sí, no podemos negarlo, pero en la práctica, los recursos, la infraestructura o las personas con la debida formación no están presentes en la mayoría de los centros educativos. Estoy de acuerdo, y añado, el problema no es solamente del presupuesto, obviamente, sino también tiene que ver con la voluntad política, es decir, la educación inicial tiene que ser parte de la agenda nacional como prioridad. Claro, Gabriela, tienes razón en lo que has dicho, pero teniendo en cuenta a la pregunta realizada por Camila, hay que tener en cuenta que también es cierto que mientras sigamos viendo la educación preescolar como opcional, no habrá un niño con un contexto determinado que no lo reciba, y los niños que estén en un grupo vulnerable son los más perjudicados. Respondiendo a tu pregunta en si el Estado ecuatoriano está cumpliendo plenamente con esta responsabilidad, en la realidad nos muestra que aún existen grandes brechas. Aunque la normativa reconoce la educación inicial como un derecho, en la práctica su implementación sigue siendo desigual y limitada, afectando sobre todo a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Esta falta de acceso equitativo refleja un incumplimiento del rol del Estado como garante de igualdad de oportunidades y contribuye a perpetuar la desigualdad social desde la primera infancia. Además que no se trata únicamente de ampliar la cobertura, sino de transformar la forma en que concebimos y valoramos la educación inicial como una etapa decisiva para el desarrollo integral y el ejercicio pleno de otros derechos. Hemos escuchado posturas muy claras y bien contextualizadas. Por eso podemos llegar a la siguiente conclusión. La educación para la primera infancia es una educación básica para el desarrollo integral de las y los niños y niñas. Nos encontramos con barreras estructurales, administrativas, legales y discriminatorias que dificultan el acceso a este nivel de educación. El